La película comienza en la actualidad, cuando una compañía arqueológica estadounidense compra un manuscrito militar de la antigua dinastía Han. La leyenda dice que los soldados romanos fueron a China hace 2000 años y construyeron una ciudad conocida como Regum. Al final de una desafiante travesía, una pareja de arqueólogos entusiastas llega a unas ruinas aisladas del mundo por las montañas. Son los restos de la mítica ciudad de Regum. Mediante unos dispositivos especiales generan una simulación 3D de cómo lucía la ciudad, pero nada se compara con verla en su máximo esplendor. Es así como retrocedemos al año 48 a.C., una época marcada por el conflicto y la guerra por territorios entre las 36 naciones conocidas en ese momento. En la ruta de la seda de China conocemos a la Brigada de Protección, un equipo de pacificadores formado por la dinastía Han. El capitán del escuadrón es Huo An, un guerrero experimentado que valora la armonía por sobre todas las cosas. Es por ello que se entromete en una confrontación entre los indios y los hunos, evitando el derramamiento de sangre de ambas partes. Una representante de los hunos, llamada Xiong-un, trata de castigarlo por interrumpir, mas se la esquiva con facilidad, en lo que toca por accidente su pecho. Furiosa, la mujer desenvaina sus espadas, aunque la agilidad de Huo An lo hace parecer un baile divertido. En medio de eso le quita el velo del rostro, algo que nunca antes alguien había logrado. Pese a que evitó una guerra entre los hunos y los indios, el protagonista igual se presenta en el campamento de Xiong-un para pedirle disculpas. Pues bien, ella quedó tan sorprendida con sus habilidades que se desnuda en el acto, por lo que apenado, Huo An le devuelve el velo y sale corriendo. Y es que detrás de ese guerrero carismático se esconde un marido felizmente casado con Xiu Qing, una gentil maestra que trabaja en la escuela de huérfanos de su ciudad, donde reciben a niños de todas las etnias. En diferente medida, marido y mujer cooperan por la paz entre las distintas poblaciones. Por desgracia, su velada es interrumpida por el aviso del rey, cuyos hombres descubrieron cajas de oro destinadas a la Brigada de Protección de parte de sus naciones enemigas. Alguien del escuadrón es corrupto. Y ya saben cómo dicen, por uno pagan todos, así que Huo An y los suyos son enviados al Gansu Salvaje, una fortaleza en ruinas ubicada en las regiones occidentales donde son castigados con labores de construcción. Ahí el protagonista contempla la armadura dorada del difunto general Ku Bing. En el pasado, el general libró una guerra contra los hunos, en la que hubo muchas bajas colaterales, incluyendo la hermana menor de un pequeño Huo An. En su funeral, el niño, cegado por la ira, apuñaló al general con su propio cuchillo. Lejos de regresarle el golpe, Ku Bing lo acogió bajo su manto, a manera de redención, convirtiéndolo en el guerrero estoico que es al día de hoy. De vuelta al presente, vemos a una legión del Imperio Romano avanzando por el desierto, bajo el mando del general Lucius. A falta de agua y suministros, planean atacar la fortaleza del Ganso Salvaje, aunque antes de nada, Lucius consulta con el miembro más valioso de su legión, un niño ciego llamado Publius, hijo menor de Craso, cónsul de Roma. Luego de prometerle que la batalla durará poco, el general ordena el avance hacia la fortaleza, cuyo comandante responde a flechazos. Huo An no tarda en reconocer que son soldados exhaustos y le indica al comandante que podrían evitar una guerra si tan solo les abren las puertas. El comandante hace caso omiso y se lanza a perseguir a los romanos, cayendo directamente en sus trampas. Sin otra opción, el protagonista se coloca la vieja armadura del general Ku Bing y sale a dialogar con Lucius, o al menos era su intención, porque el romano arremete contra él enseguida. Huo An se defiende con su espada, comprobando que Lucius es un rival más que digno pese a estar agotado. Ante la amenaza de una tormenta de arena, Huo An le ofrece una tregua al general, permitiendo el paso de la legión a la fortaleza. Debido al desmayo de Publius, Lucius acepta el trato y tira su espada, igual que su rival. Mientras que los soldados romanos descansan, el niño invidente es atendido por el curandero local, que consigue reanimarlo. A solas, Lucius recuerda la razón por la que escapó de Roma en primer lugar. Todo empezó con el hermano mayor de Publius, Tiberio, un hombre despiadado que cegó a su propio hermano para convertirse en cónsul. Los pensamientos del general son interrumpidos por la aparición de Huo An, quien le pregunta por la misión de su legión, e incluso ofrece su ayuda como buen pacificador que es. No obstante, el general mantiene sus distancias, mencionando que no vale la pena ser un amigo para perderlo en poco tiempo.
Al día siguiente, la Brigada de Protección recibe el aviso de que si no finalizan la reconstrucción de la fortaleza en 15 días serán ejecutados. Es un plazo casi imposible, mas Lucius ofrece la fuerza y conocimientos avanzados de sus hombres, a cambio de que guíen a sus mensajeros al imperio de Partia. El acuerdo es un éxito total, con los romanos uniendo a las distintas razas de la fortaleza bajo una sola meta. Entre las labores también hay tiempo para el entretenimiento, en lo que la Brigada de Protección realiza una demostración de maestría con las artes marciales. La legión romana responde con una muestra de su organización en la batalla, dando paso a un torneo de pelea entre ambos bandos. Los combates son bastante intensos como divertidos, con los rivales demostrando su respeto uno por el otro. Gracias a la ingeniería romana, la reconstrucción de la fortaleza se completa en tiempo récord. Al contemplar esto, el protagonista recuerda el juramento del general Kubing: veré las banderas de todas las 36 naciones ondeando unidas en la puerta del ganso salvaje. El general no vivió para verlo, aunque puede que su discípulo cumpla su voluntad. Aceptar a los romanos fue sin dudas lo mejor que pudo haber hecho. Durante las celebraciones, después de escuchar a Huo-An cantando, Publio se arma de valor para hacer lo mismo, entonando un cántico que los romanos repiten con orgullo. Al final, un Huo-An conmovido empieza a aplaudir, seguido del resto de los presentes. Más tarde, el general Lucius se sincera con él y le cuenta que sirvió bajo el mando de Craso, el cual movió sus tropas al imperio de Partia. Es por ello que desea avisarle sobre la traición de Tiberio, quien al enterarse de que su padre pensaba nombrar cónsul a su hijo menor, colocó veneno en la medicina de sus ojos. Asimismo, Tiberio asesinó a su padre Craso durante la batalla de Carras. A raíz de eso, Lucius no tuvo de otra que huir de Roma con Publius y sus hombres leales, y el resto es historia. En respuesta, Huo-An le narra la historia de la muerte de su hermana y cómo el general Kubing cambió su vida. Poco después, los mensajeros romanos regresan a la fortaleza y advierten que Tiberio está marchando por el desierto con un ejército inmenso de 100.000 hombres. Temiendo por la seguridad del ganso salvaje, Lucius se dispone a abandonar el lugar y a hacerle frente al tirano con su diezmada legión. Sin embargo, Huo-An insiste en ayudarlo, argumentando que un ejército de 100.000 soldados es demasiado como para atrapar a un general. Al escuchar eso, Publius nombra al protagonista como centurión de su legión, un honor que acepta con orgullo. Tras eso, el guerrero se marcha a reunir refuerzos para la batalla que se aproxima. Por desgracia, varios soldados de la fortaleza se revelan como corruptos y aprovechan su ausencia con el fin de atacar por sorpresa a Lucius y secuestrar a Publius. Por si eso no fuera suficiente, Jinpo también envió a soldados a arrestar a Xiu Qing. Afortunadamente, Huo-An regresa a su ciudad justo a tiempo y rescata a su esposa con ayuda de una aliada inesperada, Xiong-un. Juntos protegen la escuela de huérfanos del asalto de los soldados. Mientras que la guerrera les planta cara, el protagonista y su esposa se encargan de evacuar a los pequeños. En un intento de defender a un niño, Xiu Qing termina recibiendo varios flechazos en la espalda, así que su marido se apresura en ponerla a salvo. Mediante sus camaradas reales y unas cuantas bolas incendiarias, consigue espantar a los soldados enemigos. Pero nada de esto es suficiente para cambiar el inevitable destino de su esposa, la cual antes de fallecer le ruega que cuide tanto de los niños como de sí mismo. Por otro lado, en la ciudad de Cronan, vemos al general Lucius en las garras de Tiberio, quien le agradece por escapar de Roma, dado que le dio la excusa perfecta para movilizar sus tropas por Oriente. Resulta que planeó todo desde un principio, con Jinpo, el segundo al mando de Huo-An. Él era el destinatario de aquel cargamento de oro. Con su ayuda, Tiberio podrá conquistar la ruta de la seda y anexarla al Imperio Romano, y a cambio solo tendrá que convertir a Jinpo en el capitán de la brigada de protección. Lanzas un hueso y obtienes un leal perro. Pese a que el general le pide que perdone a Publius, ya no tiene un rol importante para su plan. Tiberio lo obliga a lanzarse de un precipicio junto a su cuidador. En su regreso al ganso salvaje, el protagonista se entera de que recibieron una lucrativa oferta de parte de Tiberio para anexarse a su imperio. La única condición es entregar a Huo-An. Él y los suyos se ponen en guardia enseguida, mientras que los representantes de las distintas etnias aclaman que no es personal, solo están haciendo lo que creen que es mejor para su gente. Manteniéndose fiel al juramento del general Kubing, Huo-An admite que si lo necesitan muerto, así lo tendrán, aunque al menos quiere que levanten la bandera conmemorativa que hicieron juntos. Es su última voluntad, un recordatorio de que la unión entre naciones sí es posible.
Conmovidos por su discurso, el comandante de la fortaleza y sus hombres renuncian al oro y trazan un plan con Huo-An. Entonces trasladan al protagonista a la ciudad de Croran como un prisionero. Ahí se encuentra cara a cara con el cónsul Tiberio, el cual promete perdonarle la vida si le jura lealtad. Naturalmente, él se niega, afirmando que el cónsul cometió un error al confiar en Jin-Po. Es obvio que no aceptaría traicionar a los suyos tan solo por un título. Justo en ese momento, Tiberio es informado de que Jin-Po se acerca a la ciudad con un ejército de 10.000 hombres. En su camino a las celdas, Huo-An se las arregla para hurtar las llaves. Acto seguido le lanza las llaves a los soldados romanos de Lucius, liberándolos de su cautiverio. A su vez, un soldado leal a Huo-An se infiltra en las filas de Jin-Po y lanza una flecha hacia las fuerzas de Tiberio, una flecha que rompe su dudosa alianza e inicia una batalla. En su enfrentamiento contra Jin-Po, el cónsul logra derrotarlo y saborea su sangre. Su victoria dura bastante poco, pues le informan sobre el motín en Croran. Hablando de eso, Huo-An llega al recinto, donde se encuentra recluido el general Lucius, quien ha sido despojado de sus ojos. Desesperado, el protagonista trata de liberarlo, mas los guardias inician un incendio. Sabiendo que su destino está sellado, el general le cede sus tropas al centurión extranjero. Bajo la promesa de que se encontrarán de nuevo, Huo-An le propone fin a su sufrimiento con un flechazo certero. Los lamentos quedarán para después, puesto que debe enfrentarse a las fuerzas de Tiberio. Pese a que lo superan en número, Huo-An y los suyos aprovechan el terreno alto, lanzándoles piedras y todo aquello pesado que pueda hacerles mucho daño. Una vez debilitan a sus enemigos, bajan a rematarlos en combate, aunque perdonan a los que se rinden. Ante la nueva oleada de soldados, el guerrero recuerda las tácticas de los romanos e improvisa un ariete con sus camaradas, atravesando las filas enemigas. Fuera de la ciudad se ven acorralados por el ejército del cónsul. En cuanto aceptan su muerte, una bandada de águilas desciende de los cielos y ataca a sus contrincantes. Una pequeña carta de presentación de los hunos, los indios y todas aquellas naciones con las que Huo-An negoció la paz. Ahora se han congregado a devolverle el favor en una guerra. Irónico. La batalla es tan cruenta como se la imaginaban, con los romanos resistiendo una fuerza sin igual, aunque ni siquiera eso es suficiente para derrotarlos, dado que cuenta con mejor organización, lo que les permite diezmar a los ejércitos combinados. En la masacre muere el comandante del ganso salvaje, ante la mirada impotente de un Huo-An que no pudo evitarlo. Justo antes de que Tiberio cantase victoria, se presenta el gran ejército de Partia, que había firmado un tratado especial con Craso y que intenta vengar su memoria. Ante tal fuerza, los romanos pierden su voluntad de pelear y su segundo al mando le pide a su líder que se rinda. Tiberio parece acceder, pero entonces le clava su espada a su subordinado, afirmando que un verdadero hombre acepta las consecuencias hasta el final. En honor a su difunto amigo, Huo-An le plantea un combate mano a mano. Si bien reconoce su valentía, el cónsul aclara que esto es un asunto entre romanos, a los que los propios soldados de Lucius responden que Huo-An es uno de los suyos. Y así da comienzo la batalla final en la que el protagonista parte con ventaja, debido a sus heridas. Su voluntad es lo único que lo mantiene en pie, aun cuando su contrincante lo derriba una y otra vez. En un intento de tomar por sorpresa a Tiberio, este lo contraataca y lo apuñala, finalizando con la pelea. O eso parecía, porque los soldados claman el nombre de Huo-An, quien sostiene en sus manos la bandana de su amigo. Nunca subestimes a Jackie Chan. En su lecho de muerte, el cónsul entona el himno de Roma hasta que se ahoga con su sangre. Al enterarse de la valentía de la legión de Lucius, el emperador chino les otorga el derecho de establecer su propia ciudad en el ganso salvaje, que elige nombrar como Regum. Aceptan a Huo-An como su comandante, y a su vez él honra al difunto general Kubing al reubicar su santuario en esa ciudad. Con el tiempo, la ciudad de Regum pasó a convertirse en un mito, hasta que es hallada por la pareja de arqueólogos, quienes optan por negar su existencia y respetar su memoria. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.